Para terminar, la transcripción. Bueno, todo esto finaliza cuando la ARN polimerasa, nuestra querida enzima, que es la que ha hecho el trabajo más duro durante este proceso, llega a la zona de terminación del gen. Por algo se llama zona de terminación, porque indica el fin del gen, por lo tanto, el fin de este proceso y el fin de la formación de nuestro ARN. ¿Cómo se observa? De la siguiente manera. Es el mismo dibujito de siempre. Les he destacado de nuevo en celeste la hebra del ADN que va de 3 a 5, que es la hebra que finalmente es la que se está copiando para formar nuestro ARN. Acá tenemos el promotor del gen, la zona codificante del gen y la terminación de este mismo gen. Recuerden que el promotor sirve para identificar el inicio del gen, pero no se copia en ARN. Luego, cuando se lee la secuencia TAC, es cuando la ARN polimerasa sabe que ya entró en la zona codificante, por lo tanto empieza a copiar colocando, como se observa, el nucleótido complementario. Y lo hace a lo largo de toda la zona codificante hasta toparse con la zona de terminación. Recuerden que la zona de terminación es la más corta, que solo contiene 3 nucleótidos, como se observa acá, y son secuencias muy específicas. Eran 3 secuencias, pero no es que estén las 3 juntas, sino que siempre va a ir una de las 3. Y en este caso yo les puse la secuencia ATT, adenina seguida de 2 timinas, que lógicamente nuestra ARN polimerasa también reconoce, las lee, copia esta secuencia y con eso se da por finalizado el gen, por ende se da por finalizado el ARN y se da por finalizada la transcripción. Y acá entonces tenemos nuestro ARN formado, que como es complementario al ADN, como ya les comentaba anteriormente, cumple con la condición de ser antiparalelo. Si la hebra que se copiaba del ADN comenzaba en 3 y termina en 5, eso quiere decir que el ARN, que es complementario, empieza en 5 y termina en 3. Bueno, ¿y qué es lo que sucede cuando pasa esto? Cuando ya está todo el ARN formado y ya nuestra ARN polimerasa no tiene nada más que leer porque se acabó el gen. ¿Qué sucede a continuación entonces? Lo siguiente. Miren, el ADN vuelve a su estado normal, a su estado original. Las 2 hebras, les sigo marcando la que empieza en 3 y termina en 5, pero al final las 2 hebras antiparalelas del ADN vuelven a juntarse y vuelve a aparecer esta estructura de doble hebra clásica, digamos, postulada y descubierta también por Watson y Crick. Acá está. El ADN entonces vuelve a su estado normal. ¿Por qué? Porque la helicasa, las proteínas SSB y la toposomerasa dejan de actuar. ¿Por qué dejan de actuar? Porque ya nuestra ARN polimerasa ya llegó a la zona de terminación del gen. Por lo tanto, ya no es necesario seguir copiando y por ende estas 3 proteínas, estas 3 enzimas, cada una se salen del ADN y al salirse el ADN permiten que éste vuelva a su estado normal, a su estado natural. Nuestra ARN polimerasa, que aquí se las dibujé en la mitad, vuelve a recorrer el ADN como se los había comentado al principio. Vuelve a recorrer el ADN de principio a fin, que es lo que hacía en un inicio. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a recibir otra señal para identificar otro promotor de otro gen y copiarlo. ¿Ya? Entonces todo vuelve a la normalidad. Es como que volvemos al paso 1. ¿Y qué pasa con nuestro ARN? Acá tenemos el ARN que empieza en 5' con AUG y termina en el extremo 3', en este caso con UAA, uracilo con 2 adeninas. Recuerden que esto viene de acá. ¿Se acuerdan? Todas las zonas codificantes empiezan con la secuencia TAC. Por lo tanto, cada vez que se copia un ARN va a quedar AUG. Y en este caso, como la zona de terminación era adenina con 2 timinas, nuestra zona de terminación sería
uracilo con 2 adeninas. En el extremo 3', que es el extremo final, que es lo mismo que observamos acá. Y aquí estaría, ¿cierto?, toda esta zona correspondería, más esta, lógicamente, a la zona codificante que ha sido copiada. Nuestro ARN entonces queda libre, formado completamente, pero libre, por así decirlo, nadando en el núcleo. Es lo que se llama el nucleoplasma, que es, por así decirlo, entre comillas, el citoplasma del núcleo. ¿Queda claro? Entonces, ahí están los 3 puntos más importantes para dar por finalizada nuestra transcripción. El ADN vuelve a su estado normal, natural, con las 2 hebras unidas, entrelazadas, puentes de hidrógeno, porque las enzimas que separaban dejan de actuar. La ARN polimerasa vuelve a recorrer el ADN de principio a fin hasta que reciba una nueva señal y nuestro ARN queda en el núcleo, por así decirlo, nadando. Un desafío que yo les quiero plantear con respecto a este proceso que acabamos de estudiar. Piensen, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la secuencia TAC, aquí se las muestro de nuevo, la secuencia TAC, por ejemplo, que es la que indica el inicio de la zona codificante, ¿qué sucedería si esa secuencia por alguna mutación desaparece y, por ejemplo, aparece más adelante la zona codificante? ¿O qué pasaría si la zona promotor también desaparece por una mutación que ha ocurrido? ¿Qué pasa si no hay promotor? ¿O qué pasa si esta zona de terminación desaparece? O, en otros casos, ¿qué pasa si en vez de estar al final del gen por otra mutación aparece en la mitad de la zona codificante? Bien, les planteo estas dudas porque quiero que lo piensen, que lo mediten durante este tiempo. Traten, en la medida de lo posible, de generarse eventuales respuestas. Cuando tengamos nuestra sesión online, las vamos a solucionar y discutir entre todos. Pero sería muy bueno que vayan pensando y vayan dándose cuenta si han entendido correctamente los procesos para que cuando lo analicemos en la sesión online puedan ustedes también autoevaluarse y darse cuenta si ha quedado todo realmente claro. Vayan pensando, pues, qué pasaría frente a estas situaciones que les planteé y vayan ustedes también jugando y planteándose otras posibles situaciones. Y así es como termina nuestra transcripción. Ahí está. Muchas gracias.